buenas amigos, gracias por sintonizar su programa Avanza, un programa en el cual compartimos conocimientos y recomendaciones para aportar en el ámbito productivo, siempre de la mano con el bienestar. Luis Ramón les habla y le da las gracias por su sintonía y asimismo le da las buenas noches a mi co-host, mi querida co-host Lilibet Alarcón. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Yo sumamente contento, en esta temporada Avanza con libros. Y bueno, hoy tenemos a una persona que le tenemos mucho aprecio. Es su segunda visita a nuestro programa, de un aporte grandísimo, sumamente ameno, sharp, y siempre con un interés bastante elevado de aportarle a la gente. Esa es la razón por que lo mueve a él a venir aquí. Y bueno, sígalo usted presentando. Así es, Luis. Bueno, pues yo también estoy muy contenta con el invitado que tenemos en la noche de hoy. Él es Luis Eduardo Aquino, un compañero muy querido y a quien agradecemos mucho por compartir con nosotros en la noche de hoy. Bienvenido, Luis. Bien, muchas gracias, Lilibet. Gracias, Luis. Bueno, no tengo nada que decir con su palabra de introducción, más que encantadísimo de compartir con ustedes y con su audiencia nuevamente. Gracias Luis. Bueno, pues Luis viene a compartir con nosotros sobre un libro que se llama Winning Legally. ¿Te puedo pedir un favor? Claro. Vamos, o le ponemos apodo, dime Luis Eduardo. Luis por favor, Eduardo, para diferenciar, dices, porque es que siempre se me confunde. Mira, ahora yo me voy a dar un traguito de agua. Tú dijiste Luis. Casi se te va por el caminito que no es. Ok, Luis Eduardo, tenemos a Luis Eduardo, señores, de invitado. Entonces, Luis va a compartir con nosotros sobre un libro que se llama Winning Legally de Constance Bagley. Es un libro que tiene un enfoque muy práctico para la toma de decisiones comerciales de una forma sólida, desde un punto de vista legal que también sea ético. Ahí yo sé que Luis va a dar su explicación muchísimo más concreta de qué trata el libro, que no sé si quisieras ahora mismo contarnos un poquito ese resumen que tú me diste fuera del aire, que creo que está muy, muy acertado. Gracias. Tú sabes que antes de dar y empezar a conversar, ¿verdad?, sobre el libro, que de hecho es interesantísimo, mencionar que la profesora Bagley es abogada de profesión, graduada de la Escuela de Harvard de Leyes, tiene un doctorado honorífico en Economía de la Universidad de Lund, de Escocia, es investigadora de la Universidad de Yale también. Y la profesora Bagley ha visitado el país en 2017 y fue la keynote speaker principal, o ponente principal en el Congreso Internacional de Estrategia Legal que desarrolla Instituto OMG y OMG como organización. Entonces la profesora Bagley, ¿verdad?, como científico, como investigadora en todos los temas de poder hacer un maridaje entre los negocios y el derecho, pues y dando y ofreciendo cátedra en la Escuela de Administración de Harvard, pues viene con esta idea de cómo poder ver el derecho como un generador de oportunidades, como un habilitador de negocios, y quitando esta idea tradicional, ¿verdad?, de ver al abogado, ver al derecho, pero específicamente al profesional del derecho, como un tranque, ¿verdad? Como este ente que viene y va a agregarle tiempo al desarrollo de una transacción, en lugar de facilitarla. Esa idea, ¿verdad?, esa concepción tradicional del abogado como ese deal breaker muchas veces, incluso muchas veces deal breaker. Entonces, la profesora Bagley viene con esta nueva idea. O sea que me pasó una experiencia muy chula, que fue, siempre trabajé en bufete de abogados y trabajaba en el área de litigios. Entonces, cuando paso a formar parte de una empresa como in-house, a formar el departamento corporativo, me presentan el primer negocio y tenía pues varias aristas riesgosas. Entonces, como un abogado que tenía una formación de litigio, era siempre litigio, le encontré tantos riesgos de cosas que podían pasar en los tribunales a ese negocio, que realmente no se pudo realizar ese negocio, porque yo le veía demasiado. Entonces ya la empresa habló conmigo y me dice, mira, es que los mercados son distintos. Hay mercados que son muy conservadores, que son muy lineales, hay pocos riesgos, se puede hacer negocio sin asumir tantos riesgos de manera tan frecuente, pero hay mercados que son riesgosos de por sí. Y si no se asume los riesgos, no se aprende a lidiar con los riesgos, no vamos a hacer negocio. Ese fue mi primer aprendizaje
trabajando ya como in-house, trabajando a veces con empresarios directamente. Y ahí mismo me cambió el chip. Dije, bueno, es que es verdad. O sea, si no me cambio el chip, aquí no se van a hacer negocios. Porque este mercado es así. Tú sabes que es increíble. Ahora que tú mencionas eso, me viene a la cabeza cómo incluso en Dominicana todavía el día de hoy, todavía el día de hoy, ustedes van a sentir de inmediato cuando yo mencione esto, todavía hay personas que no le alquilan abogados, por ejemplo. Y es precisamente por esa concepción de que, ¿verdad?, el abogado va a crear problemas, de que el abogado, ¿verdad?, va a hacer un tranque, de que el abogado va a traer dificultades a la ecuación. Y eso es parte de lo que viene la profesora Bagley a romper, esa idea de que hay una restricción al desarrollo de los negocios por parte del derecho. Y sobre todo, en cómo se genera o cómo poder generar una relación fluida entre los socios, entre específicamente la gerencia de la sociedad, con su abogado interno, con asesores externos, legales o no legales, y cómo hacer ese ciclo de esa relación fluida entre esos stakeholders. Eso es parte también de lo que la profesora Bagley toca en este libro. Bueno, señores, pues antes de continuar con nuestro programa, vamos a recordar que este programa es patrocinado por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos. Y por la marca de soluciones de energía SolarWorks, las más eficientes alternativas para mejorar la calidad y los costos de la energía de tu casa y de tu negocio. Entonces, Luis, en el caso de este libro, yo sé que en el momento que me lo comentaste por primera vez, estabas bien entusiasmado, que me contabas que te gustó mucho el libro. ¿Qué tú dirías que es lo que más te gustó o te llamó la atención de lo que comenta esta autora en este libro? Mira, de muchas cosas, mucho el hecho de que se trata de cambiar el chip de tener al abogado trabajando desde un punto de vista reactivo y con un enfoque reactivo. Llamar al abogado para la resolución de un tema particular, involucrarlo en tratar de resolver una situación particular, no hacerlo parte del diseño tal vez de una iniciativa o de algún proyecto en la empresa, sino involucrarlo ya cuando hay algo que resolver, entre comillas y subrayado, y entonces el abogado tener que empezar a actuar de manera reactiva, o sea, reaccionar a cosas de las que no fue parte, de las que se esté involucrando tal vez tarde en el desarrollo del negocio y en la incubación de ese negocio o de la iniciativa que se esté trabajando, y de cómo ir cambiando ese chip de ver al abogado como ese acompañante en el desarrollo del negocio, de ver al abogado como un auxiliar, ¿verdad?, como un apoyo, y de cómo involucrar a la ley y al abogado, pero sobre todo de cómo el conocimiento legal de la gerencia, ya poniendo a un lado al abogado, sino del gerente, de la alta dirección de la empresa, cómo ese conocimiento legal puede hacer que se genere valor en favor de la empresa. Claro, ella incluso menciona en el libro que una empresa que aplica esta filosofía, digamos, tiene aún más posibilidades de ser exitosa. No sé si ese es un punto que tú también compartes con la autora o si tienes algún comentario sobre esta parte. Totalmente, o sea, tener conocimientos legales o ser legalmente astuto, que es parte de lo que la profesora Bagley introduce en este libro, esa definición de astucia legal, que podemos ir un momentico a la definición, pero prácticamente el cómo logrando una gerencia legalmente astuta puede hacer que se manejen mejor los riesgos. Luis hace un momento mencionaba temas de riesgos en el ejercicio de la profesión legal, pero también en el desarrollo del negocio como tal, de cómo ese conocimiento legal hace que la alta gerencia pueda afrontar mejor los riesgos, tener una mejor visión panorámica, ¿verdad?, de las situaciones legales que se presentan todo el día, y sobre todo también gestionar recursos, de cómo poder hacer más eficiente el negocio de su empresa, pues pudiendo utilizar los recursos disponibles. Claro, identificar oportunidades. Yo creo que ahí hubo un ejemplo, Luis, que tú mencionabas ahorita fuera del aire. No sé si quisieras compartirlo. Creo que es súper atinado. Sí. También fue otra experiencia que tuve mientras trabajaba en una empresa como abogado in-house. Y es que me di cuenta que pidiendo la oportunidad de que me permitieran empezar con el negocio desde cero, sin el sombrero de abogado, sino diciendo que yo trabajaba en la empresa simplemente, ya yo empezaba
a ver las incidencias legales que la otra persona los revelaba normal, porque no está hablando frente a un abogado, está hablando más tranquilo, y había un diálogo distendido en el cual yo podía ver de una manera natural las cosas legales sin tener que pedirlas. Entonces, ya desde ese momento, ya yo venía estudiando y analizando cómo yo iba a capitalizar esa incidencia legal. Y lo digo por algo, un ejemplo de tantos, y era que el título del terreno pues estaba en nombre, bueno, no estaba, ni siquiera, no había un título, vamos a decir, que había que sanear, que había que y llegar al título de esa manera, o que el terreno estaba en nombre de una persona que había muerto, entonces viene la asociación, la parte sucesoral. Entonces ya como uno tiene los tiempos y el conocimiento de lo que iba a pasar, entonces ya del mismo negocio, yo decía, ok, ¿cuánto cuesta si nos vamos a la parte de saneamiento? Bueno, el saneamiento cuesta esto, ok, ¿qué tiempo toma el saneamiento aproximadamente si no hay incidentes? Bueno, esto va a tomar mínimo 2 años, hasta dándole duro, por ejemplo, uno conociendo también el flujo de los tribunales. Ok, entonces, el dinero en el tiempo, o sea, ¿qué yo puedo hacer económicamente, pero de manera específica? Vamos a ponerle número a esto. Y así iba haciendo, sin que la otra persona, o sea, se fuera dando cuenta, mi listado de incidencias legales, y le ponía un número al lado. Esto cuesta tanto, y el tiempo de esto es tanto, este tiempo cuánto. Ya después que me tocaba cambiarme el sombrero y decirle, ok, ahora vamos a la parte del contrato. Yo soy abogado, director legal de aquí. ¿Cómo? Sí, bueno, ya éramos amigos, ya estábamos negociando. Entonces, ok, sí, mira lo que pasa. Con el precio estamos de acuerdo, con todo. Ahora, esto me cuesta tanto, esto va a ser este sacrificio, esto también, esto también, esto también. Entonces yo necesito un descuento de un 25% del precio que nosotros hablamos, porque lo voy a gastar. Entonces, no, un 25% imposible. Esto no es lo más que te puedo dar con todo un 10%. No está bien, pero un 10% cuando tú estás hablando de una operación millonaria en dólares es un 10%, que nadie lo estaba esperando, ni comercial, ni los dueños de la empresa tampoco. Entonces también tú le decías, no, pero también hay otra cosa que nítido. Está bien, quedamos en el 10% de descuento. Ahora, el 50% del pago de esto, yo te voy a poner todos los pagos a ciertas condiciones que se den, legales, porque realmente me arriesga a mí como estoy comprando el negocio. Y el último pago va a ser contra una condición, y yo te voy a pagar el 50% cuando se dé esa condición. No, el 50% imposible. Tú te estás volviendo loco. Un 30%. Bueno, ok, un 30%. Pero un 30% de un negocio millonario. Cuando yo sé el tiempo que le va a tomar resolver eso, 2 años sin incidente, que se pueden convertir en 4, en 5, en 6, es un dinero que la empresa aprovecha para hacer negocio en otras cosas. Entonces a eso yo le denominé capitalización económica de incidencias legales. Entonces, yo mismo agarré y tenía mi fórmula, todas mis cosas. Y eso la empresa lo valoró mucho, bastante. Yo me sentí muy bien como la empresa lo valoró en todos los sentidos frente a mí, porque era dinero real, o sea, no era lo mismo cuando iba el comercial, cerraba el negocio. O sea, la fórmula tradicional de hacer negocio es que el comercial va a hacer negocio y después se lo manda al abogado. Pero ¿qué pasa? Cuando se lo manda al abogado, la contraparte también ya se lo está mandando al abogado. Entonces ya son 2 abogados que van a hablar. Y ahí se da una dinámica que realmente en términos de negocio no produce tanto, honestamente, que es lo normal. Entonces, cuando tú arrancas con el abogado, de una vez, no del momento uno, no de la planificación, de tú sentarte, ven con mi abogado al lado. Yo voy para allá. ¿Cuál va a ser la estrategia? Voy a analizar esto, mi estrategia de negociación con tu abogado al lado. Mira, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por allá. Óyeme, en materia económica, de negocio, en dinero real, porque lo viví, mucho dinero, hay un beneficio increíble. Si lo metes ya de último, puede haber beneficio, pero no es lo mismo. Ya el negocio está cerrado de una manera. Ya el comercial fue y le dijo que le iba a cobrar antes de 6 meses el 100% del dinero. Pero después fue que llegó donde el abogado. ¿Te entiendes? Entonces, y es abogado contra abogado. Entonces vamos a discutir. No, porque en vez de tomarse 2 años, del otro abogado dice, no, eso yo lo hago en 6 meses. Tú te evitas tantas cosas. Y que en el 90% de los casos, los clientes están muy claros de lo que quieren. O sea, su objetivo lo tienen. Lo que pasa es que también se auxilian o se recuestan, se apoyan en el abogado para poder lograr el objetivo. Es decir, yo muchas veces, a los estudiantes a veces les digo, mire, yo soy un especialista en el cómo. ¿Cómo va a ser? Soy en el cómo. Pero tú como cliente muchas veces, o casi siempre, está claro lo que tú quieres, pero ese abogado es ese facilitador, es ese habilitador para
conectar punto A con punto B. El cómo yo lo hago, tal vez tú, alta gerencia, no lo tienes muy claro, aunque tengas conocimientos legales, pero el abogado entonces viene a suplir esa necesidad, ¿verdad? Ese gap de poder conectar el objetivo, que lo tiene muy claro la gerencia, con el cómo hacerlo, cómo llegar del punto A al punto B. Y para eso, como tú muy bien mencionabas, el hecho de poder involucrar al abogado desde el inicio, muchas veces te evita, porque siguiendo con tu ejemplo, tú involucras a los abogados y la contraparte también involucra a su abogado, pero muchas veces hay que empezar con un recuento de todo, porque como no son personas que estuvieron involucradas desde el inicio, no tienen el historial, no tienen el background, no tienen las motivaciones principales de qué se quiere y dónde se quiere llegar y por qué se quiere llegar y para qué se quiere llegar. Entonces hay que hacer todo un recuento, iniciar. Muchas veces el abogado no conecta con los objetivos de su cliente. Eso es vital, poder conectar, ¿verdad? Y para eso, pues esa necesidad de poder involucrarse profesional desde el inicio. Y ahí, y me voy a tomar la libertad de yo mismo arrancar con el tema y poder conectar con eso que mencionaba al inicio de la conversación, de cómo la profesora Bagley menciona el tema de una alta gerencia legalmente astuta. ¿Qué es astucia legal conforme a la profesora Bagley? Vamos a agarrarlo ahí, Luis. Astucia Vamos legal. a ir a una pausa para poder hablar de este concepto que yo sé que es básico y central dentro de lo que comparte Constance en este libro. Así que vamos a la pausa y regresamos. Regresamos con su programa Avanza en la temporada de Avanza con Libros. Hoy conversando sobre el libro Winning Legally de Constance Bagley. Hoy tenemos como invitado a Luis Eduardo Aquino, que está aquí compartiendo sobre este libro, y nos quedamos, Luis Eduardo, en un concepto que es básico dentro de lo que la autora comparte, que es el de astucia legal. Cuéntanos de qué se trata este concepto. Así es. Pues astucia legal, la profesora Bagley lo define como esa habilidad que tiene la gerencia para comunicarse efectivamente con su área legal, para la resolución de problemas complejos y apalancándose en los recursos disponibles en la empresa. Plain and simple. Y cuando menciona de que es apalancarse en los recursos disponibles, tú sabes que eso va muy ligado al tema de teoría económica. Y aquí vamos a desviar un poquito, pero vamos a conectar, créame que vamos a conectar. Y va mucho relacionado con el tema de la teoría o el teorema de la firma, propuesto por el profesor Coase, economista, Premio Nobel de Economía en el 91, Ronald Coase, que gana Premio Nobel por esta propuesta, ¿verdad?, de cómo lograr, él viene con la propuesta de los costos transaccionales y qué le cuesta a una firma muchas veces realizar una transacción. Y es lo que básicamente, muy simple, es lo que decía era, miren señores, lo que le cuesta a una firma poder acceder a ciertos productos y servicios en el mercado, eso es los costos transaccionales. Lo que dejó de hacer o poder adquirir o poder acceder utilizando recursos propios y tuvo que ir al mercado a buscarlo, esos son los costos transaccionales. Y a medida que tú puedas, pues naturalmente reducirlo, pues tú naturalmente eres más eficiente. Eso in a nutshell, ¿verdad? Y entonces, básicamente, lo que promueve Bagley, la profesora Bagley, es, dentro del concepto de astucia legal, mira, vamos a lograr o tratar de promover de que la gerencia sea más legalmente astuta, apoyarse en la ley para agregar valor y naturalmente apoyarse en los recursos disponibles para precisamente poder tener menos costos de transacción. Ok. Wow, sumamente interesante. Así es. Ahí hay otro punto que ella también menciona, y es el tema de la relevancia de la protección de la propiedad intelectual. Y esta es tu área. No sé si tengas algún comentario sobre por qué tú entiendes que es importante eso de la protección, si hay algún momento donde es más oportuno o no. Saco un paréntesis antes de entrar a la propiedad intelectual. Precisamente ayer me decía un cliente, decía, doctor, yo le sugiero que usted ahora se especialice en propiedad intelectual. Entonces yo le digo, me dice, sí, mire, la verdad que lo estamos necesitando, pero yo entiendo que si usted se lee unas cuantas cosas, digo, mira,
La propiedad intelectual es un mundo. Es un mundo grandísimo, grandísimo. Yo lo respeto bastante. O sea, esto no es algo de que en un momento yo me voy a convertir en especialista en propiedad intelectual. Créeme que yo también lo respeto muchísimo. Pero básicamente la profesora Bagley pues quiere resaltar el hecho de, y eso ella lo habla dentro del tema de gestión de riesgos en la firma, en la empresa. Ella lo resalta desde el punto de vista de pues mantener todo ese contenido, si se quiere, ese contenido intelectual, ese contenido fruto del intelecto, la capacidad humana, pues protegido, de tener todo lo que crea la empresa, pues tenerlo debidamente, todos los activos intangibles de la empresa, tenerlo debidamente resguardados y cubiertos, protegidos. Eso básicamente es el approach que le da la profesora Bagley en el libro. Okay. Y mira qué interesante. En este país, el tema de los intangibles no tienen tanto valor económico generalmente. Aquí mismo no hay cultura de valorar la marca, por ejemplo. Y eso es algo totalmente opuesto a lo que sucede en los países desarrollados, donde el valor lo tiene la marca, el intangible. O sea, olvídese de los activos, de todo eso, es la marca. ¿Por qué se da en otros lugares y aquí no se da? Bueno, la verdad que, mira, es curioso el tema, no lo sé, porque la propiedad intelectual en otros lugares, o sea, cuesta tanto, de verdad, vale tanto, la vale. Pregunta del millón. Te prometo hacerse la ChatGPT esta noche. Pero no, definitivamente sí. Y es así, o sea, a una empresa, digamos, una muy conocida, hiper conocida, Coca-Cola, por ejemplo, que el valor grande que tiene Coca-Cola son dos cosas, marca y fórmula, que también entra el tema de propiedad intelectual aquí, envuelto. Pero son esas dos cosas, ¿verdad? Esos intangibles, la marca, ¿verdad? ¿Quién coloca una marca? ¿Quién le da esa valoración? ¿Quién le pone un número a esa marca? Pues definitivamente sí, son valores a considerar. Y sobre ese enfoque, dentro de la cobertura de riesgos a tener en cuenta por esa alta gerencia legalmente astuta, es donde la profesora Bagley pues hace el hincapié en la protección de los activos intangibles. ¿Sabes que me parece que estamos enfrente de una oportunidad y esto es una conclusión que estoy llegando ahora, de una oportunidad de que empiecen a valorarse mucho más la marca? ¿Por qué? Por el tema del mercado de valores. ¿Qué pasa? O sea, como ya se está invirtiendo tanto en las empresas, o sea, mucho, el respaldo de esas inversiones no son los activos, porque los activos no dan. O sea, las inversiones son mucho más que los activos. Y entonces la gente no se está dando cuenta que lo que está invirtiendo es en el intangible. Y yo creo que ahora con esto, con este mercado que se va desarrollando cada vez más, o sea, señor, lo que se llama comprar acciones, todo esto, para mí que el intangible en la República Dominicana va a subir de valor. O sea, me parece. Yo pudiera circunscribirme a eso que tú estás diciendo definitivamente. Yo creo que sí también. Yo creo que sí. Y también las personas, en la generalidad de los casos, están también más conscientes del valor que tiene eso intangible, que antes tal vez uno lo pasaba por alto. Yo creo que la generalidad de las personas también ya están teniendo más conciencia de lo que es proteger esos activos, ¿verdad?, fruto de ese intelecto y capacidad humana. Sí, definitivamente. Tú sabes, Luis, que ahora que tú mencionas el tema de la capacidad humana, hay otro punto que la autora toca y es precisamente lo de la gestión y la contratación de empleados. ¿Desde qué perspectiva ella lo toca y cuál sería tu opinión frente a esta? Ella destaca, la profesora Bagley destaca aquí respecto de la empleomanía o los recursos, ¿verdad?, disponibles de la empresa en que esa alta gerencia, o mejor dicho, una alta gerencia legalmente astuta se verá inclinada tal vez a apostar por recursos que tengan dos valores principales. Uno, recursos que se inclinen a la creatividad y a la innovación. Entonces, lo que presenta Bagley, la propuesta que ella hace con el libro es diciendo, mira, estas empresas que apuesten a recursos que tengan esa inclinación seguramente tendrán mayor posibilidad de éxito a la que simplemente contraten por contratar. Sino esas empresas que tengan estos recursos, que tengan esas aptitudes, pues estarían más posicionadas para poder tener incluso ventajas competitivas sobre otras que simplemente contratan por contratar. Sí, ahí esa parte es muy relevante, poder reconocer cuáles son esas características del personal que tú necesitas en tu organización o lo que tú valoras en ese personal para poder captar exactamente eso.
¿Cómo tú relacionarías estos temas que propone Constance en el libro con la productividad? ¿Habría alguna forma de enganchar esa astucia legal, y tal vez la hemos visto de alguna manera, con la productividad? Mira, yo pudiera conectar con lo que hablamos hace un momentito, con el tema de esa reducción de riesgos por parte de la empresa, o sea, específicamente el tema de la reducción de costos transaccionales, ¿verdad? Utilizar recursos propios sin tener que acceder al mercado. El tema de establecer un buen gobierno, también son de las cosas que establece la profesora Bagley, que ahora, estamos en 2005, 18 años después prácticamente, pues ya se está viendo un más auge en hacer énfasis en crear empresas con un sistema de gobierno robusto, ¿verdad? Que permita, pues, toma de decisiones, que permita sucesión, que permita una serie de cosas que antes no se contemplaban tanto, incluso, bueno, sobre todo en nuestro país, con el tipo de empresa que tradicionalmente pues se tiene, ¿verdad? Que muchas son familiares y no tienen esa cultura de generar procesos robustos, internos, institucionalizar, ¿verdad? Un poco más. Y el tema de la toma de decisiones desde un punto de vista estratégico. Yo diría que eso es una de las cosas que la profesora Bagley pues propone con este tema de cómo conecta con la productividad. Sí, y ahí con el tema de la toma de decisiones de forma ética, como ella lo menciona también en el libro, y de forma estratégica, me gustaría también que vayamos un poquito por ahí, tal vez viendo algunos de los consejos o cómo ella lo propone dentro del libro. Vamos a ver esa parte luego de la pausa. Vamos con su programa Avanza en nuestra temporada de Avanza con Libros, hoy conversando sobre el libro Winning Legally de Constance Bagley. Y como invitado tenemos hoy a Luis Eduardo Aquino, y ahí dentro de la conversación que hayamos visto varios puntos, como por ejemplo el concepto de astucia legal, que es bastante relevante y muy interesante para que pueda ser aplicado por esas altas gerencias y por las diferentes empresas, ese tener conocimiento de ese aspecto legal para poder utilizarlo estratégicamente en la toma de decisiones. Y bueno, precisamente el punto en el que nos quedamos antes de la pausa: cómo se pueden tomar decisiones de forma ética y estratégica, según lo que comparte la autora en este libro. O sea que la profesora Bagley señala y apunta de que las empresas que tienen un board o una gerencia legalmente astuta, usualmente son empresas que, si uno las revisa, tienen desde el inicio valores éticos bien establecidos, pilares éticos bien establecidos. Casi siempre sucede así. Si tú te vas y revisas la documentación, siempre tienen ese norte, ¿verdad? Esa visión bien establecida, esa misión muy establecida. Casi siempre, y eso lo ves siempre en empresas exitosas. También son empresas que suelen tomar decisiones informadas, decisiones, ¿verdad?, más acabadas, porque son empresas, ¿verdad?, que se auxilian no solamente de la ley para agregar valor, sino también de otras áreas del saber. Son empresas que están muy inclinadas a cumplir con la ley. Y eso, a su vez, tiene un efecto multiplicador, hasta de cada resonancia, como dicen. ¿Por qué? Porque a la vez eso se traduce en que estos líderes de estas empresas que se manejan bajo parámetros éticos, siguiendo, ¿verdad?, las directrices y esos valores establecidos por la empresa, a su vez empujan, si se quieren, estimulan a que pues las personas que trabajan con ellos también cumplan con la ley. Y eso se traduce, eso es multiplicador. Las personas lo empiezan a hacer en su casa, con sus familias, con sus compañeros. Y eso también se traduce desde los socios, la alta gerencia, desde los directivos de la empresa, empleados, funcionarios de la empresa, clientes, proveedores. Y como tú vienes a ver, pues eso resulta en que pues más personas de ese ecosistema, esos stakeholders, pues se ven finalmente pues cumpliendo también con la ley, y eso tiene un efecto positivamente multiplicador, sí, definitivamente. Y pues esas empresas, si se fijan también, las empresas que son centenarias, sobre todo pasa mucho en los Estados Unidos de América, si tú te fijas, estas empresas que tienen todo esto que hemos comentado, empezando por esos valores bien establecidos, esos pilares éticos bien establecidos, usualmente son empresas que apuestan a la perpetuidad. Y
Esta empresa centenaria tienen todo eso bien robusto, bien edificado, muy claro, muy transparente sobre todo. Tienen una conciencia social también muy arraigada. Estos temas de responsabilidad social ahora está teniendo tal vez más auge en otras jurisdicciones, pero hay jurisdicciones que lo tienen muy arraigado hace muchísimo tiempo. Y fíjense que se aplica a casi todas estas empresas que son centenarias. Tienen todo esto muy bien establecido. Entonces, son de las cosas que pues son positivas y que pues Bagley resalta en Winning Legally. Incluso, quiero hacer un comentario, la ética también va más allá de la parte meramente legal. Y ya cuando yo quiero poner un ejemplo y que deja muchísimos beneficios económicos y es simplemente siendo ético en esto, y es cuando uno es suplidor, por ejemplo, o productor, y hay un buen cliente por el medio, pero realmente hay una persona a quien uno le vende y ese le vende a ese cliente. Cuando eres productor o eres de donde emana la fuente primaria del servicio del producto, tú tienes la oportunidad de llegar directamente donde el cliente. Es verdad, pero eso no es ético. Totalmente. Entonces no es ético. Entonces, ¿qué pasa? Tú decides si lo haces o no lo haces. Ahora, cuando tú decides no hacerlo y comportarte éticamente y respetar el trabajo de la persona que tú le estás vendiendo, sucede algo que económicamente te va a multiplicar más el negocio, el tuyo. ¿Y cuál es? Que esa persona a quien tú le vendes, que le vende al cliente, primero se va a matar por tu producto, entonces tú estás ganando un vendedor, una fuerza de venta más importante, pero también estás motivando a otros muy buenos vendedores a que se acerquen donde ti, que tienen sus clientes, y cuando te vienes a dar cuenta, estás rodeado de una fuerza de venta indefinida, de personas que confían en la ética tuya. Porque dice, bueno, él no me va a volar. Entonces mira qué poco alcance tiene el no ser ético. Tú pudiste haber volado a esa persona que te compró a ti para revenderlo, pero tú vas a hacer eso 1 o 2 o 3 veces, porque ya después en el camino nadie va a buscarte a ti para que tú le vendas a un cliente. Ahora, si tú haces lo otro, todos te buscan a ti. Dicen, no, es que con esa gente se puede hablar, pero son éticos. Entonces, mira el efecto de negocio, totalmente, de crecimiento inmediato que tiene ser ético, mucho más allá incluso de la ley. Y es como decía Luis, ese nivel de ética te genera un éxito de largo plazo, porque no ser ético puede generarte un éxito, ¿verdad?, de corto plazo, de resolver un tema rápidamente, es como un shortcut. O sea, yo puedo resolver algo de forma no ética o sin seguir la ley, ¿verdad? Puedo hacer como esquivar una que otra ley. Sin embargo, a largo plazo no me lleva a ninguna parte. Un gran negocio una sola vez. Exactamente. En vez de tener una relación que perdure en el tiempo. Así es. Y también, señores, nadie sabe con quién uno va a unir fuerza en el camino. Todos nosotros podemos ver hoy una empresa como una competidora, un negocio, pero mañana puede ser nuestro socio en una parte del negocio o en otro. Lo que usted puede ver increíble, eso puede suceder. Ahora bien, para que se te acerquen los mejores, tienes que ser ético, porque si no eres ético, quien se te va a acercar no son los mejores. Uh-huh. O sea, mira que también qué importancia tiene, vuelvo, para el crecimiento económico, porque estamos hablando de negocio, entonces en los negocios siempre se busca el resultado, que es ganar dinero. Entonces mira qué importancia económica tiene la ética. Totalmente de acuerdo. Y ahí creo que también se conecta con la parte de la mitigación de riesgos que ella menciona, porque ella mencionaba el tema de tener ese conocimiento legal bien claro para mitigar ciertos riesgos. No sé si ahí hay un puntito que tú pudieras tal vez abundar un poco más. Sí, ella pues resalta la importancia de las empresas pues documentar, no solamente por temas de compliance o de cumplimiento, sino de tener todo bien transparente, bien documentado, accesible a todo mundo en cuanto a dentro de la corporación, ¿verdad? Medir y establecer desempeño de los empleados, incluso temas de capacitación de los mismos, motivarlos, ¿verdad?, adiestrarlos, capacitarlos, establecer medidas de resolución de conflictos que se puedan dar dentro de la corporación y los protocolos para mitigarlos o resolverlos. Y el tema, que eso se está viendo mucho más ahora, con mucho más énfasis, el tema de aspectos y políticas de no discriminación en la empresa. Por ahí es que ella pues hace los comentarios en Winning Legally. Uh-huh. Me gustó mucho la parte de resolución de conflictos. Y ahí Lilibet
entramos un poco también en el área de gestión de talento humano, que creo que cada vez debe también prepararse más en dicha área. Es así, es así. Nosotros como gestores de talento tenemos que tener ese punto bien atentos, estar bien atentos a esa parte. Y me gustó mucho lo que Luis mencionó. O sea, la parte de resolución de conflictos. ¿Pero cuál, Luis? Siempre Luis Eduardo, que mencionaba la parte de la capacitación, que creo que es un punto que también hemos tocado anteriormente. Es muy relevante que se cuide la parte del entrenamiento, la capacitación, ese crecimiento y desarrollo constante de ese recurso, porque a veces subestimamos lo mucho que se puede lograr con un recurso que se capacita y que está aprendiendo constantemente. Hoy el recurso puede saber muchísimas cosas y tener los conocimientos que lo han llevado hasta donde está al día de hoy. Pero si no aprende más de ahí, se queda estancado de alguna manera. Y claro, también tengo que decir que no me gusta tanto la idea de que se le deje toda la responsabilidad al recursos humanos o a la empresa que capacita el recurso. Yo creo que también nosotros como recursos, como empleados, como colaboradores en organizaciones y como individuos, tenemos que buscar por nuestros propios medios el mantenernos en ese constante crecimiento. O sea que ahí también individualmente es algo que tenemos que hacer. Así es, y eso de manera individual y para sí, ¿verdad? Pero también con las personas que tú trabajas, con tu entorno directo, tú también puedes servir de canal. Puede incluso también servir de ejemplo, puede servir de referencia. Por todo tema de ejecución ética, de ejercicio, ¿verdad? Honrado de la profesión, profesional, con las mejores prácticas, todo eso también pues salpica, ¿verdad? A quienes trabajan contigo y los motiva también a poder emular prácticas, buenas prácticas. Así es. Sí. Y el desarrollo de las habilidades blandas, porque también nos quedamos muchas veces en lo técnico, aprender a hacer tal cosa. ¿Cuáles son esas? Las habilidades blandas, esos conocimientos que son más, por ejemplo, liderazgo, que lo hemos visto aquí. ¿Qué otro aspecto pudiera ser relevante? El tema de la resolución de conflictos, la comunicación asertiva, todo ese tipo de conocimientos que son transversales en cualquier carrera, en cualquier profesión, son sumamente útiles para el desarrollo del profesional y nuestro crecimiento. En la resolución de conflictos, a mí ese tema me encanta. Y es una pena ver cómo en la República Dominicana no hay forma de que avance la resolución alternativa de conflictos, porque ha avanzado uno de los métodos, que es el arbitraje. Sin embargo, la gente no nos damos cuenta que son varios métodos de resolución de conflictos y el arbitraje es el más severo, porque hay que ir, ¿verdad? No es una corte, pero es algo un poquito parecido, ¿verdad? Entonces, aquí hay los métodos alternos de resolución de conflictos están sumamente desarrollados en los países desarrollados. Están dando unos resultados buenísimos desde hace muchísimos años y buenísimos, vuelvo, económicamente. Lo que se ahorra por no tener que ir a un tribunal y resolver esto con expertos en ponerlos de acuerdo a las personas es muchísimo el dinero que se ahorra. O sea, no importa que eso cueste, que hoy te va a gastar más en un tribunal. Y eso se aplica en todo. Si lo vamos en derecho, en el derecho familiar, en el derecho del negocio, el derecho comercial, es en todo absolutamente que se aplica. Yo tuve la oportunidad de hacer una pasantía en un lugar de mediación de los Estados Unidos. Y la verdad que fue algo impactante. Como yo veía a las personas que llegaban con un pique entre ellos, o sea, con una situación grande entre ellos, y con 2 o 3 secciones, cómo salían, pero era manejado por expertos, porque hay una metodología desarrollada que tampoco no es física nuclear, e incluso aquí tenemos algunas personas que se han preparado, dentro de ellos creo que se llama Nelson de los Santos, una persona muy conocida aquí, pero no hay forma de que el Estado realmente apoye la resolución alternativa de conflictos. No hay forma. Y yo juraba, la estoy viendo desde hace demasiados años, que ya a esta altura nosotros íbamos a tener
foros de resolución alternativa de conflictos cuyas conclusiones tengan fuerza jurídica para ser vinculantes y ejecutorias. Y al día de hoy no tenemos, y eso es demasiado sencillo, señores. Es más, si quieren meterle un notario en el momento de ponerse de acuerdo, pero que eso tenga la fuerza transaccional y que se pueda ejecutar y que sea igualita que una sentencia. Y no hay que pasar por todo este proceso de ir a un tribunal. Entonces, bueno, me lo llevé un poco más lejos de la empresa, pero si eso lo aplicamos en la empresa, que es que se empieza a fomentar una cultura de desarrollar técnicas de cuando hay un conflicto, el líder, para no dejárselo todo al departamento de gestión humana, tenga esas habilidades para resolverlos rápido, señores, porque hay técnicas para poner a la gente de acuerdo. Eso es lo ideal. No son infalibles, porque ¿verdad? Cuando uno de los dos no se quiere poner de acuerdo, pues no hay forma. Pero en el fondo, todo el mundo tiene una razón buena de por qué tiene una posición. Entonces, es cómo canalizamos el punto donde ambos entiendan que hay que llegar al acuerdo. Y eso hay técnicas. Y ojo, recursos humanos se puede utilizar como mediador. Claro que sí. Tú te estás mandando para los líderes, entonces no, ahora sí. Claro, con el líder ese es el ideal. El ideal es que entre el líder ahí se pueda resolver. Ahora, cuando entre el líder y el subordinado es precisamente que esté ese choque, ese problema, bueno, pues hay otro, ¿verdad? Ok, Lilibet prefiere ser la corte de apelación. Pero la realidad es que estos métodos, como tú muy bien apuntas, muy desarrollado uno de ellos, pero se han subestimado y se subutilizan o no se utilizan para nada. Métodos como tú muy bien apuntaste, la mediación, la conciliación, la negociación, son métodos menos utilizados y como tú dices también, el costo que genera un proceso legal versus el tal vez poder resolver un par de vistas ante otro método de resolución, definitivamente es grandísimo, tanto para el usuario como para el Estado, porque el Estado, todos los tribunales y todo lo que le genera en cuanto a costos, ¿verdad? Mantener la administración de justicia es un tema que perfectamente podemos hablar en otra intervención. Bueno, señores, pues nos vamos a la pausa y regresamos. La temporada de Avanza con Libros y en el día de hoy conversando con Luis Eduardo Aquino sobre el libro de Winning Legally de Constance Bagley. Y bueno, Luis, aquí ya hemos visto los detalles del libro, que creo que tiene conocimientos sumamente relevantes para poder aplicar dentro de los negocios y como tú me comentabas anteriormente, no con el enfoque de, es un libro para abogados, es precisamente todo lo contrario, un libro para cualquier profesional, ¿verdad?, que quiera aplicar esos conocimientos de astucia legal dentro de los negocios. Y cuéntanos un poquito ya más con relación al libro como tal. ¿Es fácil de leer? ¿Es muy largo? ¿Es corto? ¿Dónde se puede conseguir? Cuéntanos, háblanos de esa parte. Bueno, es un libro de unas 300 páginas, 304, 5 para ser más exacto. Fácil de leer o rápido de leer, eso es relativo. Es muy relativo, porque verdad, eso tiene mucho con un que ver. Estilo de vida como el de Luis Ramón. Es un poco largo de leer. Correcto, eso va desde el tiempo disponible, de hábitos de lectura. Es muy personal, muy subjetivo, pero no es difícil de leer. Sobre todo, por lo que tú muy bien dices, no es un libro para abogados. Es un libro para personas de negocio que quieren pues abrirse un poquito más la mente y pensar en cómo perfectamente pueden usar la ley para agregar valor en sus negocios, lo que desarrollen, sea lo que fuere. ¿Y dónde se puede encontrar? ¿Aparece en internet gratuitamente como muchas opciones? No aparece. Dale valor a la propiedad intelectual. No aparece. Es verdad, es que eso es lo que quería resaltar. No, fíjate que yo no lo tomé así, yo lo tomé de que si aparecía por internet Luis era para adquirirlo. Su mitigación de riesgos. Comprándolo. Pero aparece en plataformas como Ape Books, como Amazon, ronda entre $7, $30, dependiendo de la carátula, la cobertura del libro. Físico aquí en el país yo no lo he encontrado, ¿verdad? En la librería más importante acá yo no lo he visto, pero sí está disponible para compra online en las plataformas disponibles de la más famosa de compra de libros. Así es. ¿Y hay alguna frase que recoja ese aprendizaje que tú obtuviste de ese libro o algún punto relevante que quieras resaltar? Sí. Sobre todo el énfasis que hace la profesora Bagley diciendo de que la gerencia y la alta gerencia legalmente astuta reconoce, entiende de que los negocios
no tienen problemas legales, carecen de problemas legales. Lo que tienen son problemas de negocios. Y los aspectos legales pues van a variar y van a tener cierta preponderancia o no, o en mayor o menor medida. Pero los problemas que realmente tienen son problemas de negocios, que van a ser atacados utilizando, entre otras cosas, la ley y el abogado. Y el abogado que no piense que porque no haya problema no va a haber trabajos, todo lo contrario. Para que no haya problema, esa gerencia lo que está haciendo un trabajo arduo con el abogado previo a que hacer contratos bien claros que cubran todas las partes, que por un abogado que se involucre, que aprenda técnicamente de lo que trata el negocio del cliente. Y ahí hay todo un historial de trabajo que soporta ese. No hay pleito, en esta empresa no hay pleito. Y tú sabes que, y aquí voy a hacer una cuña OMG, lamentablemente, ¿verdad? Afortunadamente, porque es la organización a la que pertenezco. OMG, a diferencia de muchas firmas, vamos a decirlo más fácil, las grandes firmas se reconocen por trabajar en la mitigación y resolución de situaciones, y eso está muy bien. Ahora, las firmas que están en un estadio superior a esas, pues su especialidad es prevenir esos problemas y esos inconvenientes. Entonces, definitivamente, a lo que tú muy bien dices, a la importancia de tener este conocimiento, de tener esa astucia legal, que ojo, y voy a hacer otro énfasis, Leonel Melo, ¿verdad? Saludos cuando nos escuche. Leonel Melo, y en OMG se viene acuñando mucho, esto no lo sabe mucha gente, aunque lo hemos mencionado, el término de coeficiente legal, LQ, como similar a el IQ, que es el coeficiente intelectual. Claro. ¿Cómo funciona? OMG trabaja el tema de LQ, tema de coeficiente legal, y precisamente cómo, ¿verdad?, medir o intentar medir esa capacidad de atender temas legales por parte de gente de negocio, y cómo evaluarte tu coeficiente legal a ti que no eres abogado, en el caso de que tú no fueras abogado, ¿verdad? Pero a un no abogado, a un gerente de una empresa, a una persona no del ámbito legal, poderle pues, precisamente evaluar y medir ese coeficiente legal. A personas no abogadas. Sí, definitivamente. A gerentes, a empresas, a alta gerencia. Pero genial, porque entonces ahí mismo se identifica si hay que mandar a un gerente a la escuela. Legal. O sea, a la escuela, no sea ni a la universidad ni nada de eso. Sino, mira, hay que hacer un reforzamiento en algo general en esta parte, ya sea en la parte corporativa, la parte de impuestos, porque cuando tú salgas ahí, son decisiones demasiado rápidas, espontáneas, que si tú no tienes estos mínimos de conocimiento de estas partes legales, pues es probable que no tomes las mejores decisiones de cara al futuro. Podrás estar tomando lo que tú crees que es la mejor en el momento, pero si tienes esta base, entonces vamos a prepararte. Lo veo genial. Mira, yo nunca había pensado en que, ¿verdad?, evaluar a los gerentes, a los líderes de las empresas y ver si tienen esa carencia. Y bueno, hay que dar un entrenamiento básico general en los aspectos más importantes del derecho que tienen que ver con el negocio. Así es. Wow. Entonces también lo puntúan, así como el IQ. Sí, establecer igualito. Establecer en base a 200. Establecer ese nivel de entendimiento del área legal, o sea, tu coeficiente legal, literal. Mira, yo tengo un amigo que él es economista y también él estuvo por aquí, Alejandro Pimentel, vicepresidente en el área pues, de reclamaciones de seguros universal, mi hermano Alejandro Pimentel, que yo quisiera que le hicieran ese examen de LQ porque yo creo que lo va a romper. Lo va a romper de una manera que puede hacer pasar vergüenza a un par de abogados. Yo le digo, bro, Diego, ¿tú estás seguro que eres economista? Hay gente que tiene un IQ muy elevado. Totalmente, es así. Y definitivamente eso redunda en su ejercer profesional, seguramente. Sí, definitivamente. Qué bien, mira, aprendí algo interesantísimo, qué bueno que en OMG se está desarrollando, señores. Yo quiero nueva vez darle las gracias a OMG. Primero por el gran aporte que está haciendo, o los grandes aportes que está haciendo en muchas áreas. Primero en las áreas productivas, en las áreas de negocio, dándole su buenos servicios a los clientes como se lo da.
y segundo lugar en la parte académica, que realmente ha sido un reto bastante grande, porque los abogados tenemos muchísimo trabajo, las oficinas también, y si encima de eso nosotros decimos, no, es que vamos a hacer una academia tanto para formarnos nosotros como para crear una comunidad muy bien formada y seguir aportando ese grano de arena. La verdad que sumamente bien. Aquí los integrantes de OMG que nos han dado el honor de venir, además de mi co-host, que es una integrante y que lo defiende férreamente, han sido, son personas excelentes técnicamente y de manera personal, y por eso yo le doy las gracias en nombre del programa Avanza a OMG y a todos sus integrantes. A la orden, siempre. Muchas gracias. Bueno, señores, pues muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Luis Eduardo, por acompañarnos en el día de hoy. Pueden encontrarnos en Instagram como avanza.dom, en Spotify, en YouTube y en Facebook como Avanza RD. Nos vemos el próximo martes a las 8:30 de la noche por aquí en Sol 106.5 FM.